en altavoz y vamos a quedarnos un poquito en silencio mientras arranca el programa, es medio, unos segunditos y ya. Te pongo en altavoz. Sí, ándale, pues, ahora. Bueno. Ok. Amigos y amigas de nuestro programa, en nuestra plataforma Cuatro Vientos, en su edición del día de hoy, la cuarta emisión en vivo que estamos realizando desde muy temprano. Hemos estado con ustedes y queremos agradecer el hecho de que estén participando, que estén compartiendo, que le estén dando like a nuestros 3 programas. Pero esta entrevista que hemos logrado finalmente, el enlace vía telefónica con el licenciado Daniel Solorio Ramírez, creo que va a ser todavía la cereza del pastel del día de hoy, amigos y amigas, porque con nuestro queridísimo amigo, colaborador y el ombudsman de los derechos de las audiencias de Cuatro Vientos, de nuestra plataforma, amigos y amigas, pues la verdad pinta para mucho. Licenciado Daniel Solorio es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro, ya en retiro de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, también donde fue maestro de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California, exdirector también de la Facultad de Derecho de nuestra Casa Magna de Estudios en nuestro estado, exabogado general de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California, en diversos medios de comunicación, le digo desde un principio de la plataforma está con nosotros, ex magistrado presidente de la segunda sala del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, y bueno, actualmente también presidente del Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. Queremos darte la bienvenida a mi estimado Daniel, presidente también de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier, Olga, un gusto saludarles. Estoy disponible con mucho gusto para platicar con ustedes y con el público sobre el tema que ya habíamos hablado. Daniel, muchísimas gracias, maestro. Te pedimos esta entrevista porque nos ha dejado pasmados, como a muchos bajacalifornianos, la sentencia que emitiera el domingo en la noche el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, mediante la cual amplía el plazo de 2 hasta 5 años del periodo que habrá de durar el próximo gobierno, quien gane las elecciones a gobernador del estado el próximo 2 de junio. Y pues nos dejó pasmados porque este acuerdo, que fue producto de una reforma al artículo 44 constitucional, y siendo una reforma constitucional, pues implicó por lo menos a 2/3 del Congreso del Estado y por lo menos a 3 de los 5 municipios. Bueno, pues nos pareció raro que con el voto de 2 magistrados se modificara a grado tal en que en lugar de que sean ahora 2 años, serían 5 los que dure el próximo gobernador, para empatar las elecciones con el proceso federal, las próximas elecciones. Queremos saber, pues, cuál es tu opinión, maestro, porque, pues, tienes tú fuertes, sólidos conocimientos jurídicos en la materia. Pues mira, Olga, yo quisiera decir con mucho cuidado lo siguiente. Para mí también fue muy asombroso el contenido de la sentencia, y me puse a leerla, me puse a estudiarla con detenimiento, porque soy un abogado y yo estoy convencido de que ningún abogado debe hablar de una sentencia judicial si no la ha leído, si no la ha estudiado. El trabajo de los abogados es constantemente un trabajo muy frecuente, muy constante en la actividad cotidiana de los abogados, es impugnar sentencias, es la vida diaria de los abogados, leer sentencias, estudiar sentencias para impugnarlas o para defenderlas, según sea el caso.
Para mí la sentencia del tribunal es un notorio y manifiesto exceso, un desbordamiento en las atribuciones constitucionales que tiene el Tribunal Electoral de Baja California. Lo digo porque, como tú acabas de decir, la reforma según la cual el próximo gobernador durará en ejercicio 2 años, de 19 a 21, eso es lo que dispuso hace 5 años, casi 5 años ya, el poder reformador de la Constitución. Poder reformador de la Constitución o poder constituyente permanente, como se le llama en teoría constitucional, o poder revisor de la Constitución, como se le quiera llamar, es un poder que en Baja California está integrado por efectivamente el Congreso del Estado y por los 5 ayuntamientos. Para reformar la Constitución, efectivamente se necesita por lo menos las 2/3 partes de los votos del Congreso, de los diputados, y aparte se necesita por lo menos la mayoría de los ayuntamientos. Esas son las reglas escritas en la Constitución, y en el caso de que estamos hablando, efectivamente se cumplieron. El Congreso aprobó hace 5 años esa reforma por unanimidad de votos, es decir, es una decisión unánime del Congreso, lo que le da una especie de prestigio, al menos desde la perspectiva política, desde la perspectiva de la política constitucional. Igual se puede decir respecto de los ayuntamientos. Si bien es cierto, solo uno, el de Tijuana, votó expresamente en favor de esa reforma, los otros 4 dieron su aprobación tácita o implícita, como se le llama también, ya que según la Constitución, si los ayuntamientos no contestan al Congreso del Estado en un plazo de 30 días, se entiende que ya están de acuerdo. Podemos decir entonces que los ayuntamientos lo aprobaron también de modo unánime, igual que el Congreso del Estado, pero este sí aprobó de manera expresa. Entonces es una reforma que contiene, al menos desde la perspectiva jurídico-constitucional, todos los elementos para surtir sus efectos. Ese es lo digo como primera premisa de lo que voy a decir enseguida. La sentencia de que estamos hablando es una sentencia que tiene primero un error. El primer error que yo señalaría es que confundió la Constitución del Estado como si fuera una ley secundaria. Le dio a la Constitución estatal un tratamiento, el tratamiento que solo le puede dar a una ley secundaria, a la ley de partidos políticos, o a la ley electoral, o cualquier otra ley de esas que son leyes derivadas de la Constitución, pero no a la Constitución misma. El Tribunal Electoral, al momento de sentenciar, olvidó que él mismo, el propio tribunal, por decirlo de algún modo coloquial, es un hijo de la Constitución. Es un hijo, depende de la Constitución lo creó. Entonces, no le está permitido declarar ni siquiera implícitamente inválida la Constitución del Estado. Sí puede declarar inclusive expresamente inaplicables preceptos de leyes secundarias, pero no de la Constitución del Estado. Ese es un punto que me interesa remarcar, Olga Alicia. Entonces, licenciado Solorio, en tu opinión, ¿sí se excedió el tribunal? Sí, ¿Estos dos magistrados excedieron en sus facultades? A mí me parece que el exceso en que incurrió
la mayoría, porque son 2 magistrados los que aprobaron la sentencia, por cierto, contra un voto de la magistrada Emma Regina. Es una sentencia excedida, es una sentencia, se puede decir, atribuida al tribunal, porque 2 magistrados al momento de sentenciar tienen la misma fuerza que si fueran 3, porque son mayoría, la mayoría es el tribunal mismo. Luego entonces quisiera señalar otra cosa que me parece concreta lo que estoy diciendo. Cuando el tribunal examinó la validez de la reforma constitucional de 2014, de hace 5 años, lo hizo más o menos diciendo esto. Analizó las opciones que tenía. Primero partió de una premisa correcta, consistente en que la Constitución Federal obliga al Estado de Baja California, igual que a todos los estados de la República, a que por lo menos una de las elecciones que se celebra cada 3 años sea en la misma fecha en que se celebra la elección federal, alguna de las elecciones federales. Y entonces eso está correcto, eso lo analizó muy bien el Tribunal Electoral del Estado. Pero luego dijo, el legislador de Baja California no es el legislador, es el poder reformador de la Constitución. El legislador de Baja California tenía 2 opciones. Tenía posibilidades de decidir empatar una de las elecciones de Baja California, una elección de Baja California con la federal, reduciendo un periodo a 2 años, reduciendo a 2 años el periodo del gobernador. Igual podía haberlo reducido a 5 y se hubiera cumplido el mandato de la Constitución Federal. Pudo haber reducido a 5 años el sexenio o pudo haberlo reducido a 2, dijo el tribunal, lo cual es correcto. Esa opción la tuvo el Congreso, el Poder Reformador de la Constitución hace 5 años. Sí, incluso si nos vamos a la hemeroteca, eso fue lo que se discutió, Daniel. Exacto, pero déjame entonces poner el punto en la llaga del fallo, la llaga que tiene el fallo del tribunal. Sí. Dijo el tribunal, el legislador hizo mal en haber escogido 2 años, debió escoger 5. No le compete. Y da una serie de argumentos por los que el tribunal considera que lo correcto era que el legislador, como dice él, escogiera 5 y no 2. Entonces dijo, aquí está todo este montón de argumentos, que esgrimió una serie de argumentos que ni siquiera viene por el momento al caso señalar, y dijo, todos estos argumentos a mi tribunal me conducen a concluir que fue un error no haber escogido 5 en lugar de 2. Y entonces dijo, yo voy a corregir ese error que cometió el legislador, dijo, y yo ordeno que sean 5 en lugar de 2. Oye, Daniel, te quiero hacer una pregunta. Venga. Esta actuación de estos 2 magistrados, primero, ¿están sustentados en alguna tesis o en alguna jurisprudencia federal? Y segundo, ¿su actuación es posiblemente motivo de alguna investigación del Consejo de la Judicatura o de otra instancia que pueda en un momento determinado revisar y si es necesario y si esto se justifica, aplicarle sanciones a los 2 magistrados? Mira, Javier, yo no digo eso. No, o sea, porque lo que yo digo, y hasta lo recomiendo, es que la sentencia sea impugnada, que la inconformidad de quienes están inconformes la encaucen por la vía establecida por la Constitución, para que el TRIFE, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o la Sala Regional que está en Guadalajara, cualquiera de ellos, revisen esta sentencia y que pongan a disposición del tribunal los argumentos que encuentren como erróneos
que lo señalen al superior, para que el superior tenga oportunidad de corregir el error si se convence de que es un error. Lo que yo estoy dando son mis puntos de vista jurídicos, mi condición de profesor de Derecho Constitucional y de abogado practicante por algún tiempo, me dice que esa sentencia es un desbordamiento del poder jurisdiccional que tiene el Tribunal Electoral de Baja California. Por supuesto, esa es mi percepción, es mi opinión, es mi convicción, y por eso recomiendo especialmente a los partidos políticos que la impugnen. Inclusive lo recomiendo a mi partido, que es Morena. Tengo una publicación en mi muro desde ayer, donde recomiendo expresamente a Morena que se inconforme, porque es una sentencia que no le da prestigio al partido, que por el contrario lo hace ver mal frente a la comunidad, lo hace ver mal frente al electorado, lo hace ver así como gandalla, ¿no? Como que no es correcto. Y me parece que Morena, que es un partido que tantas expectativas democráticas ha despertado en la población, tiene que dar ejemplo de decencia política. Daniel, ayer presentaste este argumento ante diversos medios de comunicación, lo expresaste específicamente, como lo dices, en tu muro en Facebook. ¿Algún representante de partido se ha acercado contigo para pedir algún tipo de consejo, de asesoría? Yo ayer fui invitado, muy temprano, por una periodista muy conocida y reconocida en Mexicali, que es Rosa María Méndez. Ajá. Ella me invitó a su programa y estuve explicando más o menos lo mismo que quizá en palabras un poco distintas estoy diciendo ahora con ustedes. Me interesa mucho, Daniel, volver a este punto del argumento jurídico que me parece es el fundamental que tú señalas. Si el tribunal, en las personas de los magistrados Leobardo Loaiza y Jaime Vargas, que fueron los que votaron en ese sentido, hubiese estado discutiendo una ley secundaria, por ejemplo, la ley electoral, podía haber tomado esta determinación así tajante, categórica. Se excede en el momento en que se mete con un acuerdo que no es un acuerdo legislativo cualquiera, sino resultado de una reforma de carácter constitucional. Y siguiendo tu argumentación, quiero pensar que solamente el Tribunal Superior, ¿verdad?, en este caso el federal, la Sala Superior del Poder Electoral, de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la que puede legislar en la materia, ¿sí? Porque se trata de una cuestión constitucional. No puede legislar. Los jueces... No legislar, perdón, resolver, sentenciar en la materia. Los jueces no legislan, ningún Sí, tipo de juez puede legislar. Exactamente. Ellos pueden juzgar. Quisiera tratar de puntualizar algunas cosas para ver si puedo legislarlas. Mira, los jueces no tienen por qué legislar. Los jueces juzgan y resuelven mediante sentencias obligatorias litigios. En este caso, una ciudadana ejerciendo su derecho fue ante el tribunal y pidió lo que ya más o menos la gente sabe, no viene al caso insistir, pero sometió al Tribunal Electoral una petición, una controversia, y bueno, yo no tengo ninguna crítica que darle a la ciudadana que lo hizo, eso es perfectamente válido que cualquier persona lleve ante los tribunales sus inconformidades, pero los tribunales son los que tienen que calificarlas desde la perspectiva jurídica, y perspectiva jurídica significa perspectiva de legalidad, sí, pero también de constitucionalidad y también de derechos humanos, por supuesto. Trataría de concretarlo de esta manera. El tribunal desbordó sus propias facultades, colocándose por encima de la Constitución del Estado de Baja California, lo cual no le está permitido. Javier me preguntaba hace un momento si hay algún precedente federal, y yo quisiera decir lo siguiente. Hará unos 15 años aproximadamente, yo creo que ya casi cerca de 20,
La Suprema Corte sentenció varios casos parecidos en el punto de que estamos hablando, parecidos a este, aunque no era materia electoral. A la Suprema Corte se le planteó hace, digo, insisto, más de 15 años, una serie de casos en que para poder resolver en favor de los peticionarios, que eran, por cierto, casi 1000 pueblos indígenas de todo el país, cuando aquella reforma indígena que causó mucho disgusto en las comunidades indígenas de todos los rincones de la patria, la Corte se tuvo que poner enfrente una pregunta que ella misma tuvo que resolver. La pregunta era, ¿tengo yo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, poder constitucional, poder jurídico, facultades para invalidar un texto constitucional? Para invalidarlo o para hacerlo a un lado, para ordenar que no se aplique, bueno... Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. O ordenar que no se aplique un párrafo de un texto, una palabra de la Constitución Federal. Y hubo una época, una temporada en que había varios ministros de la Corte que pensaban que sí, que la Corte tenía esa autoridad y daban votos particulares en ese sentido, pero finalmente la Suprema Corte estableció abundante jurisprudencia cuya síntesis es la siguiente: no, la Suprema Corte no puede colocarse por encima de la Constitución. De la Constitución Federal, la Suprema Corte está subordinada a la Constitución Federal, nunca puede declarar que algo escrito en la Constitución Federal es violatorio de la propia Constitución, eso no se puede, porque entonces la Corte se colocaría por encima del orden constitucional y eso no le está permitido a nadie. El poder más elevado, el poder constitucional más elevado que existe en nuestro país se llama Constitución, claro, en el plano federal. Y en el plano de los estados, el poder constitucional más alto que hay es la Constitución del estado, en este caso la de Baja California. Ahora, permíteme preguntarte esto también, mi estimado Daniel. ¿Qué tan frecuente es que un tribunal, sea este estatal o la Suprema Corte de Justicia, pero específicamente en materia electoral, determine qué es y qué no es violatorio de derechos humanos en materia electoral cuando alguien le solicita su intervención, como es el caso, tengo entendido, de la señora Blanca Favela, en este caso en particular? Es muy frecuente que los tribunales electorales del orden federal, o inclusive la Suprema Corte, o el tribunal, o la Sala Superior, o la Sala Regional que esté en Guadalajara, o alguna otra de las salas regionales, es muy frecuente que ellos conozcan de impugnaciones en que tienen necesidad de examinar si es válido o no un precepto de una ley secundaria, de una ley electoral o de cualquier otra ley secundaria. Eso es muy frecuente de las leyes, de todo tipo de leyes, pero leyes secundarias. Es mucho menos frecuente que tengan que calificar la validez constitucional de una constitución estatal. Okay. Es mucho menos frecuente, pero para los tribunales federales, las constituciones de los estados sí son materia de verificación en cuanto a su validez constitucional frente a la federal. Okay. Frente a la federal, eso sí. Lo que yo destaco en este punto es el Tribunal Electoral de Baja California está subordinado a la Constitución que lo creó. La Constitución de Baja California es la creadora del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y él no puede decir, no está dentro de sus atribuciones decir que una norma de esa Constitución, que es, digamos, por decirlo en lenguaje muy coloquial, su madre. Ajá, sí, claro. ¿Verdad? Sí, su no origen, puede, claro. es decir, que no se aplique. Pero quisiera agregar algo más. Inclusive si la norma de
años estuviera en una ley secundaria, me parece que tampoco en esa hipótesis el tribunal tendría esa opción, porque en el caso concreto se estaba discutiendo, el caso concreto era que el poder legal, el poder jurídico autorizado, que es la Constitución, hubiera sido el Congreso del Estado, una ley secundaria, escogiera entre 2 años o 5. Escoger entre 2 años o 5, escoger 5 años o 2 años es una decisión de carácter político. Es una decisión de carácter político. Yo, que soy el poder político supremo de Baja California, decido que son 2. Pude haber dicho que son 5, pero es una decisión de orden político que no puede ser sometida a la jurisdicción, es decir, al juicio de un juez. Pero yo me quiero específicamente enfocar en que los 2 magistrados también en su sentencia dicen que se violaron los derechos humanos de la solicitante, porque, a ver, por favor, y que se violó ese derecho. Es que la sentencia examinó el asunto bajo la perspectiva de los derechos humanos de la parte promovente de la demanda. Esa fue su óptica. Dijo, yo tengo que proteger los derechos humanos de esta persona que está pidiendo protección para sus propios derechos humanos de naturaleza política. ¿Y eso está bien? Bueno, el enfoque es correcto. Okay. Lo que no es correcto es la conclusión, porque los tribunales tienen límites, Javier. Los tribunales, ningún tribunal es omnipotente. Okay. Ningún tribunal es omnipotente. El precedente que yo te explicaba hace un momento de la Suprema Corte, ocurrido hace más de 15 años, lo dice con enorme claridad la jurisprudencia de la Suprema Corte. Esta Suprema Corte no es omnipotente, aunque se llame Suprema Corte. Aunque se llame Suprema Corte, no es omnipotente, está sometida a la Constitución. Ese mismo razonamiento, si lo aplicamos al Tribunal de Baja California, tendríamos que decir, el Tribunal Electoral de Baja California igual no es omnipotente frente a la Constitución, está sometido a la Constitución, no puede ir contra ella. Okay. Licenciado, hay un antecedente también, en el caso de Veracruz, seguramente lo conoces, donde también se intentó ampliar el plazo. Sí. Quisiera agregar que la sentencia de que estamos hablando tiene una virtud importante, trae agregado un voto disidente de la magistrada Elba Regina Jiménez. La presidenta. Sí, es a mi juicio, una virtud de ese fallo, porque finalmente los votos disidentes son parte de las sentencias mismas. La sentencia, el voto disidente de la magistrada Jiménez es a mi juicio un voto bastante correcto, es un voto con un buen enfoque. Yo cuando lo leí pues me convenció en mucho, solamente le hago una observación a ese voto disidente. También confunde ley secundaria con constitución estatal. Sí. También dice el legislador decidió esto, aquello, ¿verdad? Y esa decisión del legislador no puede ser echada abajo por este tribunal. Es un exceso, es un desbordamiento de las facultades, palabras más, palabras menos lo dice. Pero yo es una cuestión de mera semántica, de mera palabrería, de meras palabras, lo que le atribuyo como error a ese voto disidente. En general, el sentido resolutor de ese voto me parece correcto. Yo creo que la sentencia debe ser, esa es mi recomendación, inclusive a Morena. No ignoro las circunstancias políticas de Baja California y pienso que Morena no lo va a hacer por lo que fuere. Pero bueno, yo soy miembro de Morena y como uno de los miles de militantes de Morena en este país, tengo mi opinión. Ese voto de Morena mismo, los panistas, los priistas, los que ya están anunciando que lo van a combatir, bueno, para que se pueda estudiar estos puntos en un tribunal de mayor jerarquía. Sí, pero para que luego sepamos cómo termina esta pequeña
batalla judicial. Claro, sí. Pero en ese sentido... Tiene relevancia, tiene a mi relevancia, juicio, claro. ya no en el plano jurídico mucha relevancia, porque le provoca a Morena en Baja California, le provoca una mala vibra, pues digo yo, una mala vibra, le provoca desprestigio. Claro. Y el partido del presidente, que más de 30 millones llevamos al lugar que ocupa, tiene que ser prestigiado, tiene que irse prestigiando. Claro. Tiene que irse prestigiando. ¿Y cómo lo puede lograr? Poniéndose con la mayor decencia política que sea posible. Pero sí sabes cómo está el voto de los dos representantes, el de Morena y el del Partido del Trabajo, que son dos de los 4 partidos que se coaligaron en este proceso electoral, y estoy hablando de Sergio Gutiérrez Luna y Francisco Javier Tenorio, el primero por Morena y el segundo por el Partido del Trabajo, en que ayer en la reunión esta extraordinaria que tuvieron en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, pues defendiendo a capa y espada la resolución de estos 2 magistrados. Claro, yo sé, este es un aspecto político que a lo mejor tú no quieres tocar, pero nos da una idea, ¿no? Los escuché y ¿cómo se llaman ellos, perdón? Uno es Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y Francisco Javier Tenorio, del Partido del Trabajo. Pues no los escuché. Sí escuché unos minutos a Rosendo López Guzmán, sí, que en el mismo Consejo Electoral representa al PRD. Ajá, así es. Me agradó escucharlo porque me parece que su opinión coincide más o menos con lo que yo estoy diciendo, aunque él no se dedica, es un ingeniero y toca otros aspectos. Sí, porque ya son 4 partidos los que van a impugnar, Daniel, es el PRD, el PRI, el Partido de Baja California y el PAN. Tú dices, pues sería bueno que también impugnara Morena, y yo coincido contigo, porque si algo ha ofrecido Andrés Manuel López Obrador es restaurar y hacer que se respete el Estado de Derecho, por un lado, y por otra parte, pues también se ha comprometido a instaurar en su régimen la democracia en México. Y todo esto tiene que ver con este proceso electoral que estamos viendo y con este fallo que ha emitido el Tribunal Electoral en Baja California con los votos de estos 2 magistrados. También coincido contigo, me parece sumamente relevante que la magistrada presidenta Elba Regina Jiménez haya dado su voto argumentado, y sí es cierto, ella señala que se vulnera la actividad legislativa de los diputados, que se excede en las facultades del control normativo del tribunal esta sentencia, que se violentan los principios de reserva y de certeza de la ley, pero me parece que tienes razón tú, que es más fuerte, más poderoso el argumento de que no es posible que estos 2 magistrados, haciendo mayoría, resuelvan en una materia de carácter constitucional que los rebasa. O sea, tendrían que haber... Hay un dato que yo ya finalmente quisiera, si me permites, destacar. El fallo de la mayoría contiene una contradicción interna. A ver. Hay un apartado muy claramente escrito del fallo donde dice: los preceptos impugnados son plenamente válidos. Es un capítulo, digamos que es el capítulo más extenso del fondo del asunto. Es un capítulo muy extenso donde el tribunal dice: estos preceptos son plenamente válidos, pero cuando el capítulo termina dice: no deben ser aplicados, ese precepto no debe ser aplicado, y por tanto yo, tribunal, con otras palabras, no estoy diciendo en sentido coloquial, por tanto yo, tribunal, ordeno como tribunal, ordeno que el Instituto Electoral corrija su convocatoria y diga que el periodo del gobernador va a ser de 5 años en lugar de 2, como dice el precepto constitucional. Pero bueno, entonces uno tiene que preguntarse cómo por un lado me dices que el precepto es plenamente válido y luego dices que luego lo haces a un lado para ordenar algo distinto de lo que el precepto plenamente válido contiene. Es un fallo que me parece merece ser estudiado por un juez
Guadalajara. Oye, Daniel, aparte de los partidos... Bueno, el plazo me parece, salvo mejor opinión de los expertos en cuestiones electorales, el plazo vence el jueves. Sí, el jueves, es muy rápido, eran 4 días a partir de que se emitió la sentencia. Para que presenten sus inconformidades y ojalá que lo hagan a tiempo, que lo hagan bien. ¿Tienes conocimiento de quienes tienen interés jurídico, personalidad jurídica, aparte de los partidos? Pues básicamente los partidos políticos. Yo hasta digo que cualquier ciudadano debiera, que los ciudadanos que lo quieran hacer, se presentaran también inconformándose ante el tribunal, que presentaran también inconformidades firmadas por ciudadanos bajo el solo argumento de que son ciudadanos interesados en la vida política y que tienen su credencial de elector. Una impugnación de ese tipo tiene pocas probabilidades de prosperar porque nosotros no tenemos en nuestro país lo que en la doctrina jurídica se llama acción popular. No la tenemos, sino que los tribunales exigen una cosa que se llama legitimación. Si llegara una impugnación contra esa sentencia planteada por 5 ciudadanos o por 1, bueno, al margen de partidos, o 1 o 10 o 1000 o los que sean, es probable que los tribunales federales dijeran esta impugnación no se estudia porque los firmantes no están legitimados. Okay. Pero bueno, no importaría, si algunos lo quieren hacer, bueno, pues valdría la pena que lo hagan, solamente por plantear su inconformidad y darle a los tribunales de mayor jerarquía la oportunidad de reestudiar, de estudiar nuevamente el tema que ya se ha estudiado mucho de la legitimación de los ciudadanos para hacer este tipo de impugnación. En esta área en particular, tengo 2 y otra vez. Sí, dale. Nada más una pregunta, mira, yo supongo que los magistrados tuvieron que haber analizado el interés jurídico de Blanca Estela Favela Dávalos, y esto significa que tuvo que haber comprobado su registro como precandidata a gobernadora y que todo estaba en orden. Y te lo pregunto, Daniel, abogado, porque hay duda al respecto. Yo sé que tú no entras a esta materia, pero no sé si tengas alguna opinión de carácter jurídico. Yo no le pongo ningún reparo, ninguna objeción, porque me parece que, según lo dicho por la propia sentencia, la persona que firmó la demanda sí tenía lo que se llama legitimación, no a través de un interés jurídico, sino a través de otra forma que se llama el interés legítimo. En la materia electoral, me parece que sí es correcto que el tribunal haya reconocido su pretensión, su demanda como materia de estudio, porque efectivamente la coalición Juntos Haremos Historia le otorgó un certificado de que ella ya estaba registrada como precandidata a gobernadora. Entonces, ya en su carácter de precandidata, dijo el tribunal, eso lo dice, y esa parte yo no le pondría ninguna objeción. Ella acreditó ser una precandidata y el tribunal dijo, bueno, entonces sí tienes legitimación para plantear esta controversia. Hasta ahí yo no le pongo ninguna objeción. Okay. Me parece que la objeción básica está en el desbordamiento de atribuciones del tribunal. Para cerrar mi intervención, si te parece, yo la concretaría así. Un tribunal no puede tomar decisiones políticas, no puede cambiar las decisiones políticas que tomó el Poder Constituyente Permanente de Baja California. La decisión fue política. El Poder Judicial, el Poder Reformador de la Constitución dijo, yo decido que son 2 años. No tiene ninguna atribución un órgano de derecho, un órgano jurídico, un órgano de validez jurídica, llegar a decir no. Tú habrás dicho que 2 años, pero yo digo que 5. Entonces es un desbordamiento de atribuciones. Es una resolución viciada de una expresión de esas que usamos los abogados en latín. Es una resolución se dice ultra vires,
más allá, es decir, más allá de tus facultades. Daniel, permíteme hacerte una última pregunta, dos últimas preguntas de carácter técnico, porque creo que también es muy importante que se definan a quién, o sea, regresando al tema de quiénes y cómo deben de impugnar. Solamente en este momento hay 4 partidos que se han pronunciado con la intención de que lo van a hacer, que se supone lo tienen que hacer antes del próximo jueves. Y yo le hago un llamado a mi partido, que Así es es. Morena. Esperas que Morena reaccione. Pero bueno, no tengo más que voz para eso. Pero desde el punto de vista técnico, vamos haciendo a un lado el carácter político de todo lo que representa esta resolución. Pero, ¿qué tan importante es desde el punto de vista técnico que los departamentos o las direcciones jurídicas del Poder Legislativo de Baja California y del Poder Ejecutivo de Baja California ya te entren? ya te entendí. Mira, ayer yo inclusive en el programa de Rosa María Méndez me preguntó algo parecido. Y déjame, creo que capté la idea. Si yo tuviera poder de decisión, ya le habría dicho a los abogados del Congreso del Estado, Sí. a los abogados del gobernador del Estado, Incluso a los abogados municipios. de los 5 ayuntamientos. Oigan, ¿qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es conveniente o no es conveniente para el Estado de Baja California? Fíjense bien, para el Estado de Baja California. Baja California es un Estado libre y soberano, miembro de la Federación Mexicana, que tiene que ir avanzando como entidad federativa, como parte de la federación. Estamos en una época de transformación. Y ustedes díganme si se puede hacer algo, cuál es su opinión, y si podemos hacer algo para defender al Estado de Baja California, hagámoslo. Y ahí hay una tarea que los abogados del Congreso, del gobernador, de los ayuntamientos podrían hacer si hubiera voluntad política por parte del gobernador y por supuesto y de los presidentes municipales. Me parece que es una mala decisión que afecta a la soberanía del Estado de Baja California porque toca su norma fundamental, que es la Constitución del Estado. Pero tendría fuerza desde el punto de vista de la misma impugnación que se presenta ante los tribunales electorales federales. No estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. De lo que sí estoy seguro es de que los partidos políticos que están en la contienda electoral sí tienen esa legitimación. Y lo último sería, mi estimado Daniel, es preguntarte desde el punto de vista técnico qué pasaría después del jueves en cuanto a tiempos, porque pues está encima también ya la cuestión de los registros de los candidatos ante el instituto. Se impugna a más tardar el jueves, la sentencia queda firme. Ok, pero después, ¿cuál sería el procedimiento? Ahí esa parte ya se me escapa, porque si queda firme la sentencia, pues entonces el Instituto Electoral tiene que sujetarse a ella. Así es. Pero pensando que se presentan las impugnaciones, pero si se presentan las impugnaciones, ¿cuánto tiempo resuelve el Tribunal Federal? Pues yo no sé, yo creo que en un plazo que, no sé, 3 semanas, un mes. ¿Antes del registro de los candidatos ante el instituto? No estoy seguro de todos esos plazos. Lo que sí sé es que el TRIFE resolvería, no sé, 2 o 3 semanas, quizá un mes. Yo calculo que en un mes ya tendríamos una sentencia del... ¿No estaría obligado, Daniel, a resolver antes de que se venzan los tiempos legales del Instituto Electoral para el registro de los candidatos a gobernador? ¿Cómo, perdón? Que si no estaría obligado el tribunal a resolver antes de que se venzan los tiempos legales de registro de candidaturas a gobernador aquí en el Instituto Electoral. Es una pregunta para la que no tengo respuesta clara, porque no estoy bien informado de esos puntos que me preguntas, Olga. Muy bien, pues. No tengo esa información. Yo la verdad es que para aceptar la llamada que ustedes me hacen con mucho gusto, me puse a estudiar la sentencia desde ayer y allá ando estudiándola y hablo de lo que he estudiado, de lo que ignoro menos. No, al contrario, te agradecemos muchísimo, Daniel, y conforme avance este caso, si se nos vuelve a atorar la carreta y requerimos una opinión especializada, pues si nos permite vamos a volver a llamarte. Conversamos cuando haya que conversar, con mucho gusto. ¿Sí? Daniel, muchas gracias, pásala muy bien. A ustedes también. Un abrazo, cuídate, hasta luego. Un abrazo. Pues con esto, amigos y amigas, damos por terminada esta entrevista. Muy agradecido para Luis Enrique, para
Manuel Lava, a Humberto Castillo, a Marisa Camacho, a Francis Arzate, a Raquel Camacho, que han estado con nosotros aquí en el programa, varios más que no están visibles. Queremos agradecerle el favor de su atención. Con esto damos por terminado, espero. Sí, pues nada más para cerrar ya el círculo, Javier, ¿qué significa? Que ojalá ya sea el último, porque hay que comer, hay que desayunar, hay que alimentarse. Sí, nada más para cerrar este círculo de entrevistas que hemos tenido hoy, pues decir que en efecto todo esto surgió a partir de que la señora Blanca Favela, como precandidata de Morena, va y se inconforma ante el Tribunal Electoral diciendo que le afecta en sus derechos políticos el que se haya reducido a 2 años. Desde 2014 se haya reducido a 2 años el periodo de gobierno por esta ocasión y que le afecta porque no hubo la difusión suficiente, porque el Congreso cometió errores y porque como ciudadana pues ella piensa que debe ser para un periodo de 6 años y va y se inconforma ante el tribunal. Bueno, en la mañana tuvimos una entrevista, es muy importante cerrarlo así, Javier. En la mañana tuvimos una entrevista con Jaime Martínez Veloz, que como aspirante, primero como aspirante a candidato a gobernador por Morena, él retiró su candidatura después de que Leonel Godoy, el delegado de Morena, le dijo que ya se había establecido un pacto, una coalición electoral con los partidos políticos que van a formar Juntos Haremos Historia, y que todos los partidos, el Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Transformemos, habían puesto como condición para esta coalición que encabezara la candidatura como gobernador, que fuera candidato a gobernador Jaime Bonilla. Ante esta situación, Jaime Martínez Veloz nos dice que él dice, bueno, pues yo me retiré, ¿verdad? Porque si este fue el acuerdo de una coalición electoral, si Leonel Godoy me está diciendo que así se va a registrar la coalición. Y que me registre como candidato a presidente municipal de Tijuana. Y que mejor me registre como candidato a presidente municipal de Tijuana, pues ni modo, así voy. Pero resulta que todo esto sucede antes de que la señora Blanca Favela manifieste su decisión de ser candidata a gobernadora, y a ella sí le permiten registrarse después de que mediáticamente hubo una confusión tremenda, porque Leonel Godoy hizo declaraciones a los periodistas diciendo que no se podía registrar Blanca Favela porque ya había un pacto de unidad, una coalición, y que esta coalición llevaba como candidato único a Bonilla, que no iba a haber una contienda interna, por lo tanto no podía ser precandidata de Morena. No, y aparte de que se había presentado su registro, y eso también hay que señalar, Organiza, porque es importantísimo, de una manera extemporánea. ¿Y qué sucede? Si se le abre la puerta exclusivamente a ella, en un momento previo, incluso se registra primero como precandidata en enero, 15, 16 de enero de este año, y inmediatamente se va ante las autoridades electorales, el tribunal, para presentar su queja, pues Olga, la verdad es que algo muy, muy sucio parece ser que se cocinó para que finalmente un candidato, en este caso Jaime Bonilla Valdés, pues sea el enorme beneficiado con toda esta trama de la que todavía seguimos jalando hebra, y mire, la olemos y huele a espanto. Y por lo que nos decía Jaime Martínez Veloz, bueno, esa será una segunda impugnación que va a presentar. Sí, comprueba. Él está impugnando el resultado, lo que se dice que es el resultado de la encuesta para candidato a presidente municipal en Tijuana, porque solamente le presentaron unas carátulas con una gráfica de barras donde decían que ganaba la encuesta Arturo González Cruz. Y él dice, bueno, pues si todos los elementos que tenemos, todas las encuestas que tenemos, no, a él lo dan en los últimos lugares. En primer lugar se lo daban a Martínez Veloz. Dice, pero independientemente de eso, lo que estamos demandando, dice, es que se nos informe, se abra la información de la metodología de cómo se realizó la encuesta.
porque dice que habiéndose ya registrado Juntos Haremos Historia, ¿verdad? Como coalición. Le abre la puerta, Blanca. Se abre una segunda convocatoria por parte de Leonel Godoy, de la que no se informó a nadie, menos a él, que era uno de los aspirantes a gobernador. Se abre una siguiente convocatoria para que quienes quieran ser candidatos a gobernador, y se hace a la chita callando, ¿verdad? Para abrir esa puerta legalmente, entre comillas, y que pudiera inscribirse esta señora Blanca Favela. Blanca Favela, hay que decirlo, fue representante, o es todavía representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. Ya no puede ser candidata, no lo fue. Bueno, ya no puede ser representante. Bueno, si se abrió esa puerta para registrar a Blanca Favela, se hizo de manera indebida. Si se emitió otra convocatoria medio clandestina, nada más para presentarla al Instituto Electoral, se hizo de manera indebida. Por eso le preguntaba yo ahorita al maestro Solorio si tenía reconocimiento de personalidad jurídica Blanca Estela Favela Dávalos ante el tribunal, ante los magistrados, como una legítima precandidata de Morena, o si no lo tenía. Y me llamó la atención que el licenciado Solorio, quien ya estudió esta sentencia de 70 páginas, dice que ahí aparece, ¿verdad? Como acredita Juntos Haremos Historia, la acredita como su precandidata. Y aquí estamos hablando entonces de que si Juntos Haremos Historia le está acreditando como su precandidata, si fue algo que hicieron los 4 partidos sin informar a nadie, ¿verdad? O si lo hizo nada más Leonel Godoy a nombre de los 4 partidos. Esto es lo que hay que ver, porque si lo hicieron de manera indebida, está cuestionado también de origen el presunto derecho que tiene Blanca Estela Favela a exigir que se le respeten sus derechos políticos y humanos como precandidata, porque entonces no procede ni siquiera su registro, de acuerdo cronológicamente a cómo se dieron los hechos, Javier, y que trascendieron, y que sabemos por el propio Leonel Godoy de que se había hecho ya un acuerdo de los 4 partidos, que Morena había lanzado una convocatoria originalmente para abrir las precandidaturas a todo, incluido la de aspirantes a gobernador, y que después retiró esa convocatoria para decir ya no procede, porque lo que procede es un pacto, un acuerdo de coalición de los que Juntos Haremos Historia. Eso hace que se retire Martínez de Los, pero entonces supuestamente posteriormente se vuelve a abrir una convocatoria de manera soterrada, ¿verdad?, para que entre Blanca Estela Favela a registrarse y pueda tener personalidad jurídica ante el tribunal, para que el tribunal haga lo que hizo, dictar esta sentencia que, en opinión de muchos analistas políticos, es un traje a la medida para Jaime Bonilla. Sobre esto yo nada más quiero comentar finalmente, amigos y amigas, que en un momentito más vamos a subir un trabajo que hemos elaborado de los que sucedió ayer con los representantes de los partidos políticos en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en donde pues estamos viendo esta defensa que hacen los representantes de Morena y del Partido del Trabajo ante el Instituto de la resolución de estos 2 magistrados, y que invocan el derecho de la ciudadana Blanca Favela, cuando Jorge Heras, uno de los periodistas del portal Lindero Norte, la entrevistó en la noche del domingo, y en ese momento la señora abierta y contundentemente dice: yo soy precandidata, así me lo confirmó Leonel Godoy, y Morena me lo confirmó también, de que yo soy precandidata hasta el cargo de la gobernación por parte de la coalición. Y pues no dejar también de señalar este antecedente aparentemente insignificante de que la señora es esposa de un exdiputado de Morena, Víctor Morán, que en septiembre inició la intención de que el Congreso de Baja California diera marcha atrás en el tema de la candidatura de 2 y la aumentara a 5 años, ¿sí? Apoyándose en un estudio que hace y una petición que hace también el Colegio
de abogados, Emilio Rabaza, de Tijuana, ellos dos son de Tijuana, y fíjese lo que son las cosas, ¿sí? No lo acepta ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo del Estado, y ahora, en diciembre, empieza un movimiento de hoy exdiputado, Víctor Morán, se retira, ocupa un cargo en el gobierno federal, aquí en Baja California, por invitación de Jaime Bonilla, y lo que sucede ahora es que quien toma la estafeta es su esposa, Blanca Favela. Esta trama, amigos y amigas, de esta trama, Morena, Manuel Godoy, cuadros nacionales de Morena, no han dicho una sola palabra. Explicaciones que estamos esperando los baja californianos, y que quede constancia. En Cuatro Vientos no le estamos haciendo el caldo gordo a ningún candidato y a ningún partido político. Nuestro interés fundamentalmente es con la verdad, y la verdad en el caso de este proceso de selección de candidatos y de registro de candidatos y de los plazos de los gobernantes, amigos y amigas, que están siendo modificados, la verdad es que estamos actuando para que el público, los baja californianos, los electores, tengan más información y que con esto puedan entonces tomar una decisión el día de la votación, el 2 de junio de este año, de una manera responsable, informada y democrática. Y esto es algo que pues alguna gente en Morena no lo ha tomado bien, sino que al contrario nos lo están criticando. Bueno, no hay ningún gato negro, ninguna mano negra detrás de esta preciosura que es Orgalicia Aragón y de esta fealdad tan terrible que es Javier Cruz Aguirre. Cuatro Vientos. Hola. No, pues de lo que se trata, por el contrario, Javier, es que las cosas queden muy claras, Así es. ¿verdad? Que los procedimientos, cualquiera que estos sean acordados en un partido, se respeten realmente, ¿no? Y sobre todo que sean transparentes, tanto que ha insistido Andrés Manuel López Obrador en que la información se tiene que abrir, que la gente tiene que saber que los ejercicios democráticos deben de realizarse, y no se vale que a nombre de la Cuarta Transformación y aprovechando toda esta cobertura, todo ese arropamiento político que la gente ha dado a Morena y López Obrador, se vayan a estar torciendo las leyes, ¿no? Porque imagínate, todavía no son jefes del Ejecutivo y ya están violentando a otro poder como el legislativo, y hasta, bueno, hasta hicieron que yo me confundiera ahorita que estaba hablando con el maestro Solorio, porque no, lo que yo quería decir, y lo digo ahorita, no es posible que los magistrados Leobardo Loaiza y Jaime Vargas, que fueron los que firmaron esta sentencia de ampliar a 5 años el periodo próximo a gobernador, se constituyan en legisladores únicos. Y porque a fin de cuentas es una materia de legislación, Javier, pero además de legisladores elevados al estatus de constituyentes permanentes, ¿no? Se fue una reforma constitucional la que hicieron, y estos dos magistrados pasan por encima de la decisión que además yo no lo sabía hasta ahorita que lo estaba planteando el maestro Solorio, fue unánime, ni siquiera fue de los 2/3 que exige la ley nada más, sino que lo rebasó, y en una decisión unánime en que se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, deciden que la elección de gobernador del 2019, y esto lo decidieron desde 2014, ¿verdad? Que en 2019 la elección sea para un periodo de 2 años, para empatarla, cumplir así también con una reforma constitucional federal, ¿verdad? Y empatar las elecciones locales con las federales. Entonces, bueno, digo, se constituyeron en legisladores, estos dos magistrados, pasaron por encima del constituyente permanente, que es el Congreso en pleno, con sus más de 2/3 de diputados, con los 5, pasaron por encima de los 5 ayuntamientos, y por la misma propuesta del Ejecutivo, ¿no? Y en una decisión que había sido de manera unánime por los legisladores, esto dice no, como lo dijo el maestro Solorio, el licenciado Solorio, no, dice Leobardo Loaiza, se equivocaron y en lugar de 2 tiene que ser 5 años. ¿Por qué? Porque lo digo yo y lo respalda Jaime Vargas. Y qué bueno que la presidenta del tribunal sí, no se prestó razonó su voto, argumentó su voto, porque
las particulares transiciones del del poder. candidato a gobernador, la que no quiere estar 2 años, él quiere estar 5 años por lo menos. Qué mal, amigos, qué mal. Bueno, pues con esto queremos acabar ya nuestro programa. Tienes mucha razón, Francis Arzate. Esto huele a lo que acabas de poner ahí, bullshit, en todos los partidos. Hay que terminar finalmente con un poquito de optimismo, algo más positivo. No nos dejemos, organicémonos, amigos, acá en Baja California y el resto del país, porque ya ven, la democracia para que llegue a ser, cuesta. necesita forzosamente de la participación activa de los ciudadanos y estar siempre muy, muy al tanto de lo que está ocurriendo, pero también se requieren medios de comunicación que quieran hacer realmente también su trabajo. Sí, y no satanicemos a gente como los que están ahorita en rebeldía y están tratando de hacer que las cosas sean legales, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por el favor de su atención de nueva cuenta y pues nos vamos con música como empezamos. Muy amables, disfrute el resto de su día y los cuatro programas ahí van a estar en YouTube en el transcurso de hoy y mañana. Obviamente los 2 de las entrevistas con mayor fuerza, los vamos a subir lo más rápidamente posible y pues pedirle de nueva cuenta que mañana nos acompañe en nuestra transmisión de Cuatro Vientos Noticiero a partir de las 10:30, por ahí 10:10:30. Disfrute su día. Hasta pronto. Cuatro Vientos. Periodismo en Internet.